Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. ¿Dónde estaría sin mí? Gollum, Gollum, yo nos salvé, sobrevivimos por mí. Cualquier persona reconocería la voz de este personaje. Y es que aunque no hayamos visto la película, de alguna manera Gollum ya es parte de nuestro imaginario colectivo. Hoy en Paideia hablamos del hombre que vio más allá de lo evidente. El hombre que creó una mitología a la medida de nuestros días. Hoy hablamos del creador del Señor de los Anillos. Hoy hablamos de Tolkien. Y para abordar el tema nos acompaña desde tierras lejanas Marcos Rodes. Marcos es un apasionado de la figura de Tolkien y su creación, y además es un investigador, un inquieto, un buscador. Marcos, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Paideia. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por invitarme a hablar de un tema que me apasiona tanto. Bien, antes de hablar de Tolkien, hablemos de ti. Para los seguidores del podcast, para que ellos tengan un contexto de la persona que nos va a dar las respuestas que tengamos para contextualizar el coloquio, ¿quién es Marcos Rodes? Bueno, si hubiera que contextualizar la descripción o una aproximación a quién soy yo, pues se me ocurre que qué mejor manera que hacerlo en referencia al tema que nos concita, ¿no? Al tema que nos convoca, que es Tolkien y su obra. Claro. Pues fíjate, yo leí El Señor de los Anillos hacia el final de la adolescencia o primeros años de la juventud. Uh-huh. Y esa lectura causó un gran impacto en mí. En cierto sentido, me siento de alguna manera pues heredero de esa lectura, de esa primera lectura de El Señor de los Anillos. De tal forma, pues a partir de ese momento se despertó en mí pues todo lo que era el interés, el deseo de conocer esos mundos de los que nos hablaba Tolkien en sus obras, de ver si quizás otros autores tenían propuestas similares. Y bueno, en ese sentido de decir que mi valoración personal hace que, a pesar de que he disfrutado con las lecturas de otros autores de este tipo de literatura fantástica o épica, no en el mismo grado, no de la misma manera que me ocurrió en su momento con Tolkien y El Señor de los Anillos. Eso me llevó también a querer profundizar e investigar un poquito más acerca de las bases o las fuentes de leyendas, de cuentos, de mitos, sobre las cuales empecé a vislumbrar que eran el origen de esta nueva reactualización de los mitos que nos había traído para este mundo Tolkien. Y es cierto que en ese momento tomé la decisión de iniciar estudios y aproximarme a centros de formación que me vincularan y que de alguna manera me dieran la posibilidad de conocer todavía más este mundo, ¿no? Y conocer lo que encierra este tipo de conocimiento en una adaptación, en un formato de mito y de leyenda. En la actualidad, todos los cambios que se han ido produciendo en mi vida, en algún sentido me gusta pensar que son herederos de esa decisión que tomé en ese momento, fruto de una transformación que había producido en mí esa lectura. Actualmente soy psicólogo y me he especializado en duelo. Y quiero pensar que también de alguna forma pues mi vínculo con la idea de la vida y de la muerte, que es uno de los grandes temas de Tolkien, también guarda relación, que duda cabe, con la lectura de sus obras. Y en la vertiente más, si se quiere, de voluntariado, de alianza con lo positivo, lo bueno, lo bello del mundo, pues también desarrolla una importante labor dentro de lo que es el área de acción social de la Asociación de Voluntariado en Alicante, a la cual coordino, y de un proyecto cultural literario, que es el Libro Durmiente, que soy coordinador también
aquí en Alicante. Como digo, creo que en cierto sentido soy deudor de la obra de Tolkien y creo que todo esto que he hecho a modo de presentación, por contextualizar, tendría relación, como digo, pues, con mi propia definición y con la obra de este maravilloso autor. Claro que sí, Marcos. Sí, realmente creo que eres el invitado adecuado, el idóneo para abordar el tema Tolkien. Y bueno, ya lo has dicho tú, desde Alicante nos estamos comunicando. Yo desde Bilbao y tú desde Alicante. Se me había pasado ese detalle. Y bueno, ya una vez contextualizado, ya una vez que sabemos quién es Marcos Rhodes, cabe hacer la pregunta lógica de quién era J.R. Tolkien, a qué se dedicaba. Bueno, si tengo que hablar de Tolkien, solo lo puedo hacer desde la admiración. Desde la admiración hacia alguien que considero un genio, un coloso. Y que ha suscitado, que duda cabe, innumerables ensayos, innumerables trabajos hechos por biógrafos que han tratado de explicar, de presentar la vida de una persona que yo creo que es singular, sin duda. Tolkien fue inicialmente profesor de anglosajón en Oxford y luego pues, profesor de lengua y literatura. Eso por una primera aproximación a su figura, si se quiere, dentro de lo académico, de lo docente. Pero era mucho más. Era alguien que tenía la enorme capacidad de sentir la magia, la musicalidad de las palabras. Y eso en algo que él definía como el humus de mi mente, que es materia lingüística, ¿no? Las leyendas y los personajes y las historias que creaba salían precisamente de su mente, que era materia lingüística. ¿Y en qué podemos encontrar ello? Con un origen filológico a toda su producción. Pues lo podemos encontrar en que hablaba o tenía un gran conocimiento, en algunos casos un gran dominio de 17 lenguas. Solamente este dato ya yo creo que nos haría sorprendernos, ¿no? Porque nos estaría hablando de alguien con unas capacidades que no son, en absoluto, sobrepasan lo normal. Si además sobre ello consideramos que la mayoría de estas lenguas ya no estaban en uso desde hace siglos y que se aproximó a ellas de una manera autodidacta porque quería conocer en el lenguaje, en la lengua original, pues las grandes sagas épicas teutónicas, por eso aprendió gótico, nórdicas, por eso aprendió finés para el Kalevala, o el islandés antiguo o el noruego antiguo para los Eddas. Por eso estudió y aprendió anglosajón y se le considera todavía a día de hoy uno de los principales referentes en el Beowulf, cuya traducción al inglés actual sigue vigente y la realizó él. Por supuesto, por no hablar de que a los 9 años ya dominaba el latín y griego, quienes nos hemos peleado en la secundaria solamente con una de esas dos, pensar que a los 9 años dominaba perfectamente ya ambas lenguas, pues nos hace pensar, como digo, que nos encontramos ante una persona singular, una persona que además tuvo la capacidad de crear varias lenguas, las cuales eran posibles, eran lenguas con una lógica y una estructura interna que podían haberse sido un medio de comunicación tan útil como cualquiera de las que actualmente están presentes. Lenguas que luego con ellas dotó a los elfos, a los Ents, el Sindarin, que era una especie de lengua común en la Tierra Media, en fin. Un hombre de una talla que creo que merece ser destacado, ¿no? Y bueno, pues por último, si acaso, pues destacar su figura como filólogo, ¿no? Que fue pues una persona en ese sentido que tuvo la capacidad de, a través del amor y de la comprensión de las palabras, de dar cabida luego a toda la riqueza mitológica y recreación que consigue hacer con sus relatos. Uh-huh.
Mira que me parece llamativo que figuras como Tolkien, que son personas con un genio tremendamente grande, que se sale de lo común, de lo corriente, son personas que también son muy trabajadoras, que son muy disciplinadas, que son muy investigadoras, muy observadoras. Entonces, a veces nos quedamos con la obra de decir, de pensar qué grande, qué gran obra, pero claro, detrás de esa obra hay una gran persona que tiene su vida consagrada o parte de su vida dedicada a un tema concreto. Entonces, desde esa perspectiva, hay obras de Tolkien, bueno, hay obras, todas sus obras son estudiadas en diferentes países, en países en los que además se han creado sociedades, grupos especializados en el universo de Tolkien. En 1969, la reina Isabel II lo nombró comendador de la Orden del Imperio Británico y fue además nombrado doctor honoris causa por varias universidades, que no por una. Fue vicepresidente de la Sociedad Filológica y miembro de la Real Sociedad de Literatura. Entonces, con todo este despliegue, la pregunta que me hago, Marcos, es ¿a qué se debe tanta influencia? ¿Cómo pudo llegar a tanto, a tanta gente? A ver, en cierto sentido, solo la creación, solo el que haya creado o recreado o descubierto la obra más significativa de él, que es El Señor de los Anillos, ya merecería todos estos reconocimientos. Si no tengo, creo recordar que está entre las 5 o 6, los 5 o 6 libros más vendidos en el mundo y en las diferentes lenguas, ¿no? Entonces, ya solamente ese hecho, el hecho de haber sido el creador del Señor de los Anillos, me parece que tantas distinciones no lo son, que quizás si hubiera sido una persona que hubiera tenido una vertiente más pública o lo hubiera fomentado más, hasta es posible que hubiera tenido, que duda cabe, mayor reconocimiento. Aunque si vamos a ver, que duda cabe que el mayor reconocimiento se lo han dado los millones y millones de lectores que ha tenido Tolkien. Yo creo que ese es el mejor o el mayor reconocimiento que haya podido lograr. Influencia, pues en lo puramente creativo o artístico es indudable que marcó un hito. O sea, de alguna manera en la recreación de la novela fantástica épica hay un antes y un después. Y indudablemente en ese ámbito pues los continuadores llegan hasta nuestros días y con más o con menos atino en sus propuestas, pero de alguna manera todos se sienten herederos o deudores de Tolkien. ¿Qué ocurre además con todo ello? Pues que esta obra, El Señor de los Anillos, lo que llevó de alguna manera, lo que ha podido generar es un ensombrecimiento de la figura propia de Tolkien en el otro aspecto que es el filológico. Y aquí, puesto que me das opción, sí que me gustaría recordar que Tolkien, como profesor en Oxford especialmente, pues fue de alguna manera el profesor de la generación de filólogos más importantes que se ha producido en Inglaterra durante el siglo XX, a los cuales les dio clases y sintieron la fascinación por las palabras, probablemente a través de Tolkien. Y otro de los méritos que no todo el mundo conoce, porque nos quedamos quizás con, como digo, con el relumbrón que tiene El Señor de los Anillos, es que Tolkien logró cerrar la brecha que se había abierto, un cisma que se había abierto en Oxford entre la literatura y la lengua. Y él consiguió cerrar esa brecha. Y eso se le debe a la obra o a la capacidad, al talento de este viejo profesor, de Tolkien. Fíjate que hay cierta similitud entre la obra de Tolkien y la de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que por cierto eran amigos. ¿Cabría afirmar en este caso que se influyeron mutuamente o simplemente tenían el mismo punto de vista? Pues parece
parece un hecho cierto y además incuestionado que, o no cuestionado que al parecer Tolkien era refractario a las influencias críticas de las demás personas, ¿no? Él formaba parte, junto con Lewis, de los Inklings, que era una especie de club académico de profesores, donde, bueno, especialmente pues, quienes más representatividad tenían era indudablemente Lewis y Tolkien, ¿no? de este club. Y hacían lecturas compartidas y de alguna manera, al hacer esa lectura compartida, se sometían de alguna manera pues también al valor, a la crítica o a la construcción que pudieran dar los demás. Pues parece ser que Tolkien no era fácil de roer y los comentarios que le pudieran hacer no le desviaban del criterio que él consideraba seguir. Sin embargo, el propio Lewis sí que en sus cartas y escritos sí que reconoce la influencia, la importante influencia que ejerció en él Tolkien. Desde dos aspectos. Uno, que yo creo que no es baladí, que es el personal, puesto que Lewis había nacido en una familia protestante y por diferentes motivos se había derivado hacia el agnosticismo. Y va a ser precisamente Tolkien quien, especialmente en una conversación compartida con otro interlocutor, de alguna manera le genera, si me permitís la expresión, una especie de epifanía a Lewis y le permite conectar precisamente con eso que tú hablabas, de esa conexión en la visión que tienen de aporte y profundidad de los mitos, ¿no? Y vuelve Lewis de alguna manera a conectar con sus fuentes, en este caso cristianas, dentro de la Iglesia anglicana, ¿no? Mientras que Tolkien era católico, ¿vale? Pero sí que tenían en común de alguna manera esa base del cristianismo como fundamento ideológico y religioso y espiritual de su obra. Y también en lo artístico. También en lo artístico Lewis se sentía de alguna manera, o llegó a reconocer que en algunas de sus creaciones había tenido mucha influencia Tolkien. Muy honesto. ¿De qué le sirvieron? Perdona, es que sí que me gustaría también aclarar un tema que es ¿de qué le sirvieron los Inklings a Tolkien y especialmente Lewis? De motivación, de ánimo, puesto que durante 10 años estuvo Tolkien leyéndoles El Señor de los Anillos a los Inklings, especialmente a Lewis. Si no hubiera sido por ellos, él que no anhelaba el éxito ni la publicación de sus obras y que lo hacía por el propio gusto del artista de recrear, probablemente, si no lo hubieran animado a que la publicara, probablemente sería una obra desconocida para nosotros. Habría quedado en el seno de su familia. Claro. Es que imagínate, tremenda influencia compartir tertulia con Tolkien. ¿Te imaginas a Lewis y a Tolkien hablando de dragones, bueno, bueno, nada más de pensarlo se nos dibuja una sonrisa, ¿verdad? Sí, pero esto ya cuando hemos visto y hemos leído sus libros, porque antes seguramente pensaríamos que eran dos chalados que están hablando de cosas raras, porque somos así. Somos así, vemos el arte desde un punto de vista a veces muy elemental, muy básico. ¿Qué te iba a preguntar, Marcos? Tolkien repudiaba la guerra, él era un pacifista, y sin embargo, él se unió al ejército británico en la Primera Guerra Mundial. Entonces él en la guerra vio cosas que, bueno, le llevaron a plantearse que la sociedad estaba en una especie de locura colectiva. Y a través de las palabras él intentó dar esperanza y recolocar esos cimientos de la memoria colectiva. Entonces, ¿se podría considerar que Tolkien combatió la barbarie con la pluma? ¿Y eso qué quiere decir? Que para Tolkien esta realidad material es una y existe otra, que es la otra cara de la moneda, y que juntas conforman una misma. Qué interesante esto que estás comentando. Él participó, él se alistó, bueno, participó en el bando inglés y participó en la batalla de Somme, la más cruenta, la más larga. Se la conoce como la batalla del millón de muertos.
y no, desgraciadamente no es metafórico, murieron en esa batalla 1 millón de personas, principalmente alemanes, ingleses y en menor medida también franceses. 1 millón de personas. Y él estuvo en esa batalla, en la cual perdió a una gran parte de sus amistades y compañeros de facultad. Tenía motivos para no desear que hubieran más guerras, porque las había vivido en primera persona. Él cogió la fiebre de las trincheras y quizás eso le salvó la vida, porque aunque estuvo al punto de la muerte por haber cogido la fiebre de las trincheras, pero bueno, le valió para que lo llevara nuevamente a Inglaterra, donde tras meses de estar en un hospital, pues le dieron el alta. Tolkien, es muy famosa la frase que dijo Tolkien, se ha hecho muy popular y todos la conocemos, que él decía que solo un loco o un idiota podía contemplar el siglo XX sin horrorizarse. Es verdad que decía esto con una riqueza mayor de matices, porque él en esto incluía todo lo que era el desarrollo del materialismo, en oposición precisamente a esto que tú me comentabas de esa otra cara. Todo lo que eran las consecuencias de la industrialización. Él era, bueno, antes de que se hablara de pacifismo, de ecología, él ya lo era, él era pacifista, él era ecologista decenios antes de que esos movimientos surgieran. Y no hay más que leer sus obras para entenderlo y creerlo. De hecho, mira, esto me viene a la cabeza pensar que en todo el boom hippie que se produce precisamente a finales de los 60 en Estados Unidos, tomaban de referencia las obras de Tolkien, algo que a él he de decir que tampoco le parecía algo muy cuerdo, ¿no? Pero bueno, quiero decir con esto que es verdad que lo era, y lo era de unas firmes convicciones religiosas, unas firmes convicciones existenciales y unas firmes convicciones también vivenciales propias de lo que él había pasado, de lo que él había vivido. Y qué duda cabe que todo ello pues tuvo luego un reflejo, una continuidad en su obra, donde podemos de alguna manera vislumbrar algunas de sus experiencias personales en algunos de sus pasajes. Tolkien escribió muchas cartas. De hecho, un filólogo le encantaba escribir, le encantaban las palabras. Y cartas que respondía a mucha gente que le escribía, algunas personales. De hecho, esas cartas están editadas en un libro. En la carta 142, él habla sobre su amor por los mitos y su fe religiosa, y que juntos componían una especie de mitología que era como el eco divino de la verdad. Y él expresó este punto de vista en un poema llamado Mitopoeia, que no sé si lo he pronunciado bien. Sí. Y en este poema, él reafirma la idea de que los mitos contienen ciertas verdades fundamentales. Y esto mismo afirmaba Blavatsky. Entonces la pregunta sería si existe alguna relación entre su obra y el ocultismo. Tolkien, esta es una pregunta que a mí en su día me movió a tratar de descubrir o de encontrar ese posible vínculo. Y he de decir que después de esta búsqueda o este intento, a mí al menos me queda la convicción de los fundamentos profundamente religiosos cristianos, católicos de Tolkien. Y que lo que se produce, como tú bien definías o como tú bien describías en la introducción de la pregunta, lo que se produce en él es la convicción de que los mitos son una expresión de la verdad, de lo verdadero, son una vía de conexión y de comunicación o de intermediación con Dios, con lo divino, con lo espiritual. Si acaso la singularidad que le otorgaba a los evangelios era que él consideraba que esos mitos, era igualmente para él un mito, lo que pasa es que en este caso pues habían sido inspirados por Dios
y que los hechos en estas narraciones, en la de los evangelios, correspondían, habían tenido una realidad. Sigo convencido, yo soy, no porque lo crea yo, porque donde he leído en los numerosísimos ensayos y biografías que se han hecho sobre su figura, no hay ninguna propuesta alternativa a esto que estaba comentando. En su círculo próximo pues estaba Williams, que también pertenecía a Charles Williams, que también pertenecía a los Inkling, y él sí que era un ocultista y probablemente sí que tuvo conocimiento y conexión con esta tradición y con la figura probablemente de Blavatsky. Sin embargo, Tolkien y Williams no había una relación tan estrecha y de tanto reconocimiento mutuo como sí que se produjo con Lewis, por ejemplo, ¿no? Tolkien con Lewis. Con lo cual, no hay nada que nos haga pensar que la figura de William pudo influir en ese aspecto en Tolkien. Por último, se me ocurre en todo caso que las fuentes en las que bebe HPB, Blavatsky y Tolkien son las mismas. El valor que le da a los mitos en ambos casos son los mismos, de alguna manera interceden entre el ser humano y lo espiritual o lo divino, acogen una realidad, una verdad que solo puede ser expresada con ese formato, con esa textura, y que en ese sentido sí que de alguna manera pues ambos recurrieron de alguna forma pues a un origen de leyenda que era el mismo, y teniendo un planteamiento también con los mismos tan parecido, pues creo que de alguna forma podemos encontrar ahí la mayor vinculación entre ambas figuras. Fíjate que se dice que todos tenemos una chispa divina, una parte de luz, y yo me imagino que desde esa parte luminosa, en algún momento todos, o en muchos momentos, sentimos el deseo, la necesidad de cambiar el mundo, cambiarlo para bien. Y cuando digo el mundo no me refiero al mundo físico, sino a ayudar a la humanidad de alguna manera. Y desde este punto de vista, Tolkien humanizó a sus personajes y los dotó de unos ideales elevados que supongo que la idea sería devolver la armonía a su mundo, a ese mundo de los personajes. Podríamos decir que en cierta manera también esos ideales y esa armonía son su aportación, la de Tolkien, a nuestro mundo, a nuestra humanidad. Pues yo querría pensar, o me inclinaría a pensar que sí, y además lo haría con cierta convicción. Este mundo que él llamaba mundo primario, puesto que de alguna forma representaba la parte arquetípica de la creación divina, donde se desarrolla nuestra vida, cotidianidad. Este mundo, como digo, era para Tolkien inspiración para ese otro mundo o mundo secundario, que es el que tienen la capacidad de presentar, de plasmar los artistas, o que cada uno de nosotros al que podemos acceder a través de la imaginación. Lo único que ese otro mundo secundario que pertenece a la obra de Tolkien, lo único que se le exige, según Tolkien, o se le debería exigir, es que tenga coherencia con sus propias leyes y con las leyes de este primer mundo, este mundo primario. De manera que si utilizáramos una terminología similar a la que él utiliza, la de Coleridge, de manera que podamos suspender el principio de incredulidad, que podamos sumergirnos en la obra de forma que la estamos viviendo como si tales hechos hubieran ocurrido. Algo como similar a lo que nos ocurre cuando leemos las sagas, leemos las leyendas épicas, leemos los mitos,
nos aproximamos a ello, que era la intencionalidad última de Tolkien. Y creo que si eso fue útil para la humanidad en el pasado, no me cabe duda que también lo ha sido en el presente, la obra de Tolkien. Y aquí a lo mejor pues se me ocurre hacer una lectura de lo personal a lo global o a lo comunitario. Si a mí me transformó, si a mí me hizo soñar con una vida de esfuerzo, de compromiso, de identificación con lo bueno, con lo bello, quiero pensar que a los cientos de miles de millones, a los cientos de millones de lectores que han tenido la posibilidad de aproximarse a la obra de Tolkien les habrá pasado algo similar. Y si es así, este mundo primario de Tolkien creo que en alguna medida habrá salido transformado y mejorado gracias a su obra. Está claro que una obra que se acerca bastante o que tiene ese componente mitológico profundo, que es al final la fuente de donde beben las grandes literaturas sagradas, algo de atemporalidad tiene. Eso está claro. Fíjate, ahora mismo se cumplen 20 años desde que se estrenó en cines la trilogía del Señor de los Anillos. Luego, por otra parte, hay una famosa franquicia de entretenimiento que anuncia el estreno sobre septiembre de este año de una serie, espérate que la tengo por aquí apuntada, La Segunda Edad de la Tierra Media. ¿Qué podríamos esperar de todo ello, Marcos? Ambas producciones, tanto la de hace 20 años como la serie que se quiere, con el conocimiento que tengamos ahora de la serie que no hemos visto aún, ¿rivalizan o se complementarán? Que no sé hasta dónde me puedes responder tú, sabiendo que no hemos visto la serie todavía. Puedo, como cualquier fan friki del Señor de los Anillos, de Tolkien, tengo mi opinión, como cada uno tendrá la suya, acerca de la trilogía de Peter Jackson, la que, como tú bien comentabas, hace 20 años que se estrenó. Y aceptando que habrá una mejora de medios tecnológicos y de efectos especiales, somos muchos los que creemos que esa versión es, en cierto sentido, la definitiva, porque Peter Jackson supo captar el espíritu, los valores de Tolkien, y creo que están perfectamente recogidos en la trilogía. Entonces, aunque ahora se pudiera rodar con mejores medios, no sé si podría mejorarse en algún grado lo nuclear del Señor de los Anillos que está recogido en esa trilogía. Es verdad que ahora anuncian con un presupuesto astronómico, las cifras que proponen marean, esta serie que van a estrenar para finales de este año. Yo estoy encantado, porque además Peter Jackson he leído que se ha sumado al proyecto. Con lo cual tenerlo ahí de alguna manera pues sobrevolando lo que se esté haciendo al respecto me da cierta tranquilidad precisamente por lo que fue capaz de hacer en el pasado. Así es que yo seré de quienes estén esperando cada semana pacientemente una nueva dosis de entretenimiento para conectar con estas, para mí, sagradas historias de Tolkien. Espero que lo hagan bien y que no solo no rivalicen, sino que sean un estupendo complemento. Claro que sí, claro que sí. Mira, asumiendo que los libros de Tolkien van más allá del simple cuento o del género de aventuras o de fantasías, ¿cuáles serían los grandes temas troncales de la obra de Tolkien? Pues esto fue motivo de... en alguna ocasión he tenido la posibilidad de tener la posibilidad de hablar sobre Tolkien y los grandes temas en pues, un formato de charla, de coloquio.
Y precisamente le dediqué mucho tiempo a esto porque creo que es importante para quienes se quieran aproximar a la obra de Tolkien. Los grandes temas, y en esto también hay consenso en la obra de Tolkien, son la vía heroica. Nos propone, a través del gran conocimiento que él tenía de todas las leyendas épicas, nos propone una vía de acción, una vía de compromiso, qué duda cabe también, de esfuerzo y de valor. Y lo hace a través de, yo creo que esto es importante que lo destaquemos, lo hace a través de unos protagonistas que son hobbits, especialmente Frodo y Sam, que su mayor valor o grandeza lo podemos encontrar precisamente en su humildad, en su capacidad de sacrificio, en su compasión y en una voluntad, con una enorme determinación que les lleva a asumir una carga, bueno, pues como es la propia de destruir el anillo, ¿no? y salvar a la Tierra Media. Parece que Tolkien nos estuviera diciendo con estos personajes que se nos parecen tanto a pues una persona como tú, como yo, como cualquier otra, parece que nos quiera decir que todos nosotros nos podemos poner de puntillas y llegar a ser, pues llegar a conseguir la mejor versión de cada uno de nosotros. Porque no es Ulises, no es Hércules quienes nos está dibujando como grandes protagonistas, sino seres con los que nos podemos identificar. El otro de los grandes temas, hemos hablado ya un poco de él, es la lucha del bien y el mal. Y aquí también sería interesante simplemente hacer el apunte de que la visión de Tolkien es la agustiniana y tiene mucho que ver con el cristianismo y con el neoplatonismo, en el sentido de que para Tolkien el mal no tiene esencia, no tiene realidad, solo es la degradación del bien. Eru y Ilúvatar, con la música de los Ainur, es el que crea, primeramente con el verbo y luego con la música, el que crea la Tierra Media. Y lo hace desde la bondad, desde la belleza, de la justicia. Y va a ser Melkor, el primer señor oscuro, y luego pues toda la saga que le continúe, los que van a deformar, a degradar, a pervertir el bien, pero no tienen esencia en sí mismos. El efecto Nazgûl es el del terror, es el que puede hacer que la gente se quede paralizada ante su presencia, pero cuando se destruye el anillo, se desvanecen, desaparecen. Los trolls son la degradación de los Ents, los orcos la degradación de los elfos, o sea, el mal es la degradación del bien, pero no tiene esencia. Me parece una de las ideas más bellas y que merecen ser rescatadas y destacadas de la obra de Tolkien. Y bueno, pues el otro gran tema yo creo que tiene que ver con el tiempo, la temporalidad, la muerte. En el caso de los elfos, bueno, las razas en la obra de Tolkien no son como nosotros las entendemos, son razas donde tienen cualidades diferentes en cuanto especialmente la longevidad o, en el caso de los elfos, la inmortalidad, puesto que ellos solo pueden morir por arma o por pena o cuando se cumpla el destino de toda la Tierra Media. Mientras que a los hombres les otorga el don de la muerte, algo que llegan a envidiar los elfos y los propios dioses porque les permite el descanso, el paso aún más allá que en el caso de Tolkien con sus convicciones era un lugar una esperanza, un lugar de esperanza para el ser humano. Creo que eso serían, junto con la búsqueda, los grandes temas de Tolkien. Sí, sí, hombre, son temas trascendentales completamente. Fíjate que en una de las preguntas anteriores hablábamos sobre la esperanza, que parece que es algo muy de literatura religiosa, pero claro, la esperanza en la literatura de Tolkien, estamos hablando desde mi punto de vista de esa posibilidad y capacidad que tenemos los seres comunes y corrientes de hacernos cargo del destino, de entender el bien y el mal, de entender la vida y no esperar que venga un héroe
hecho a nuestra medida y que nos rescate. Al final la esperanza está en darnos cuenta que ese héroe quizás está dentro de nosotros, quizás ese Frodo está dentro de cada cual. Entonces, para terminar ya, Marcos, para las personas que no conocen el universo Tolkien, las que no hayan visto la película, quienes no hayan leído sus libros, ¿qué les recomendamos a estas personas cuando se quieran acercar a Tolkien? ¿Por dónde empezamos? Pues para finalizar, Andrés, la charla, me parece una buena oportunidad precisamente animar a quienes vean este podcast que lean a Tolkien. Que si tienen la fortuna de estar en los últimos años de la infancia o primeros de la adolescencia, que lean El Hobbit. Que no mucho más tarde, si es posible, que lean El Señor de los Anillos. Que queden impactados con la belleza, con el bien, con el espíritu heroico de búsqueda de la verdad y defensa del bien, para que de alguna manera esa impronta les acompañe el resto de su vida. Y si se quiere, más adelante, cuando uno ya sea un friki reconocido y admirador de Tolkien, que le dé cabida al Silmarillion y al ensayo sobre los cuentos de hada para poder entender mucho mejor de dónde surge la historia del Hobbit y el Señor de los Anillos y de dónde surge la intención creativa de Tolkien con su obra. Pues, Lean o relean, pero lean. O relean, eso es. Marcos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta noche. A la gente que nos sigue el podcast también muchas gracias. Ya sabemos que cuando queramos saber algo de Tolkien, vamos a buscar a Marcos Rodes y él nos dará las respuestas que necesitemos al respecto. Así que, familia, muchas gracias, Marco. Que tengas buenas noches y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Hasta la próxima. Bueno. Nunca pensé en este final. ¿Final? No, el viaje no concluye aquí.